Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día miércoles. Bueno, acá estamos una vez más trayéndote un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones. Espero que estés orando, que te estés preparando, porque Cristo viene. Amén. Y es tu obligación prepararte, es tu obligación buscar de Dios como hijo de Dios, ¿sí? Por amor. Tenés que buscarlo por amor, con todo ese deseo ferviente de parte tuya, ¿sí? Un anhelo, un deseo ferviente tiene que existir en vos de hallarlo, de encontrarlo, de conocerlo. Y este es el momento. Este es el momento donde tenés que buscarlo con todas tus fuerzas, porque realmente el mundo, lo que está aconteciendo, es lo que habla qué tan cerca está el Señor de venir a buscarnos. Así que hoy te aliento a que lo busques con todo tu corazón. Amén. Bueno, te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Dice lo siguiente: Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Esta es la advertencia de parte de Jesús. Velad en todo tiempo, orad, para poder ser tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene sobre el mundo, de todo lo que viene sobre todo lo que conocemos, ¿sí? Un tiempo muy difícil. Después también en Marcos, capítulo 13, dice lo siguiente, Marcos 13. Marcos 13, verso 33 dice: Mirad, atentos, velad y orad. Dos puntos importantes del tema esta noche. Velad y orad. La palabra velad habla de esa actitud, obviamente del espíritu, del alma, ¿sí? De nosotros, de no bajar los brazos, de no adormecernos, ¿sí? De estar más atentos que nunca, de estar con los ojos bien abiertos, entendiendo que Cristo viene, ¿sí? Eso quiere decir velar. El que vela no se duerme, el que vela permanece despierto. Y acá arranca diciéndonos esto el Señor: velad y orad, atentos y oren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis cuándo será el tiempo. Estamos más cerca que nunca de que Cristo venga a buscarnos, ¿sí? Nosotros el día sábado estuvimos viendo en Mateo 24 todas las señales que van a anunciar en el transcurso del tiempo el momento del regreso de nuestro Señor por nosotros, por su Iglesia Santa. Y el día sábado estuvimos viendo punto por punto de qué forma se iba a encontrar el mundo y la Iglesia, ¿sí? La Iglesia, puntualmente, ¿sí? Eso fue en lo que nos enfocamos el sábado. ¿Cómo iba a estar la Iglesia? Bueno, hoy el tema de este día miércoles es cómo debemos nosotros actuar para no caer en esos errores. Mirar lo que dice Mateo 24, comprenderlo, pero luego surge la pregunta, ¿y qué hacemos? Bueno, justamente hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mateo 24, de nuevo, dice lo siguiente. Mateo 24, verso 3. Vamos a ir parte por parte explicando cada punto para poder comprender qué debemos hacer y cómo debemos actuar, ¿sí? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primer, primer, primera cosa que yo quiero volver a repetir en este día miércoles. Mirás hacia afuera y realmente el mundo está pasando por una etapa muy compleja. Todo lo que está pasando realmente nos muestra que no estamos en un tiempo común, sino que es un tiempo bastante fuera de lo normal, ¿no? Entonces, tiempos de estos, como los que vemos hoy, son los que relata la palabra de Dios, que van a ser los tiempos previos a que Cristo venga
a buscar a su iglesia y que el mundo caiga en los últimos 7 años, los últimos 7 peores años de la historia de la humanidad. Pero antes que eso suceda, que va a ser un tiempo de juicio, el Señor viene por nosotros. Algo que también quiero aclarar, no sé cuánto será este principio de dolores, ¿sí? Porque no lo sabemos. No sabemos si el principio de dolores se termina ahora, si el principio de dolores continúa un tiempo más y las cosas se van a poner un poco más complicadas o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es una cosa, hay señales que marcan que el Señor viene, hay cosas que nos muestran de qué forma va a estar el mundo y la iglesia antes que Él venga, y el Señor nos hace una alerta. Velad y orad, atentos, firmes, busquen, conságrense, entreguen sus corazones por completo a mí para poder ser tenidos por dignos. Y hoy hoy vamos a hablar sobre esto justamente. ¿Qué debemos hacer para que realmente cuando Él venga, irnos con Él? El verso 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, el día sábado vimos sobre este punto, ¿no? ¿Qué quería decir esto? La palabra muchos vendrán en mi nombre diciendo el Cristo. Bueno, va a haber toda una serie de cosas. Invito a todos aquellos que por ahí no saben de qué estoy hablando ahora, que miren el video anterior, ¿sí? El video del día sábado, si no lo vieron, para poder comprender cada punto que se habló y poder llegar a esta explicación de hoy, de día miércoles, ¿sí? Así yo no tengo que repetir cosas de la vez pasada. El punto 4 habla de la condición de engaño que va a existir en el último tiempo, ¿sí? Una condición de engaño que va a confundir, si fuera posible, a nosotros. Porque Jesús, lo que dice en el verso 4, no se lo está diciendo a cualquiera, a uno más, se lo está diciendo a sus discípulos. A sus discípulos les está diciendo esto. Respondió Jesús a ellos, a los discípulos que le preguntaban qué señales, cómo va a ser, qué va a pasar. A ellos Jesús les dice, cuidado que nadie los engañe. Muchos vendrán, mucha gente haciéndose pasar que viene de mi parte, vendrá, porque esta palabra Cristo es la palabra ungido, vendrán muchos ungidos, ¿sí? Diciendo que vienen de mi parte y a muchos engañarán, así que cuidado, ¿sí? Ahora, ¿por qué el engaño? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos sobre qué significaba esta palabra engaño? Esta palabra engaño era la palabra del griego planeo, ¿sí? Planeo, que significa extraviarse, ser seducido, descarriarse, ¿sí? Eso es lo que significa esta palabra, ser engañado, ¿sí? O sea, de que en el último tiempo, antes que el Señor venga, Jesús le advierta a los discípulos y les dice lo siguiente, cuidado, cuidado, mirad que nadie los seduzca, que nadie los descarríe de la verdad, que nadie haga que ustedes se extravíen del camino que yo les marqué. Eso es lo que Jesús les advertía, ¿sí? Vamos a ir punto por punto y ahora vamos a ver este punto, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, Gálatas 6 dice lo siguiente. Gálatas 6, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Dijimos de que en el último tiempo la exhortación de Jesús a sus discípulos era esta. En Mateo 24, ahí en el verso 4. Cuidado, que nadie os engañe, ¿sí? Y esta palabra, engañar, es la palabra planao, ¿sí? Que significa ser seducido, descarriarse, extraviarse de la verdad, ¿sí? Eso significa. Ahora, miren lo que dice Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en Efesios 5:6 dice lo siguiente, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, ¿sí? Tanto en Gálatas, del 7 al 8, está hablando sobre no se engañen. Y en este pasaje de Efesios, verso 6, dice, nadie os engañe. En pocas palabras dice, no se engañen, no os engañéis, no os engañéis. En ambas está diciendo lo mismo. Cuidado, no se engañen. No permitan que nada los engañe, ¿sí? Está haciendo referencia sobre esto, extraviarse, ser seducido, descarriarse, ¿sí? Efesios 5, verso 6, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Con qué? Con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Sobre los hijos de desobediencia. Tanto Gálatas 6 como Efesios 5 está hablando, obviamente, de personas que, vamos a decirlo así, pertenecen al pueblo de Dios, porque es a un pueblo de Él que Jesús lo puede exhortar diciéndole, cuidado, no sean engañados, ¿sí? Pero miren qué increíble lo que dice el verso 7 de Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Y en Gálatas 5 dice así, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Mateo 24, verso 4 dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los que engañan son aquellos ungidos que vienen en nombre de Dios y engañan con mentira, porque es de la manera que uno es engañado. Ahora, la condición de Gálatas 6, de esta persona a la que el Espíritu Santo está exhortando en Gálatas 6, es la condición de un hombre que tiene los ojos, vamos a decir así, cegados, cerrados, que piensa que puede sembrar cosas malas y cosechar cosas buenas. Primer punto a remarcar. Si sembrás cosas malas cosechás. Una cosa de la que tenés que ser consciente. Yo hoy me preparé un machete para no olvidarme nada, ¿sí? Porque voy de Mateo a los distintos pasajes y no me quiero olvidar de nada. Tenés que ser consciente de lo siguiente. Si vos sembrás odio, nunca vas a recoger amor de ese odio que sembraste. Tenés que ser consciente que si sembrás engaño, lo que vas a recoger es engaño, porque es justamente lo que sembraste. Tenés que ser consciente que si sembrás cualquier deseo carnal, de eso no vas a recoger en ninguna manera algo espiritual de lo que sembraste carnalmente, sino que de lo que sembraste carnalmente recoges frutos de la carne, ¿sí? Y en Efesios 5, verso 6, dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué nadie os engañe con palabras vanas? Porque acá está hablando justamente de esto, de las enseñanzas erróneas, de las enseñanzas vanas que provienen de los corazones
que hablan mentira, engaño. ¿Sí? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando escuchamos cualquier voz que no sea la palabra de Dios, nos convertimos, al poner en práctica este estilo de vida, en hijos de desobediencia, porque estamos desobedeciendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando que debemos hacer como hombres y mujeres de Dios. Entonces, al nosotros convertirnos en desobedientes por escuchar palabras vanas, por haber creído a través de esas enseñanzas erróneas que si sembramos cosas malas vamos a cosechar cosas buenas, son errores que nos ponen en esta postura de la que habla Mateo 24, ¿sí? Verso 4. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido, vengo de parte de Dios, y a muchos se engañarán. Punto número 1 de este día miércoles. Cuando Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, ¿qué es lo que quiso decir? Que iban a haber personas que iban a enseñar incorrectamente y que por la falta de diligencia de parte de su pueblo en conocer la verdad de Dios, se iban a dejar llevar de estas palabras vanas, enseñanzas vanas. Quiero que sepamos, quiero que recordemos algo. ¿Qué significa la palabra vana? La palabra vana viene de vanidad, algo que es perecedero, algo que no es eterno, ¿sí? Entonces, cuando hay una enseñanza o un adoctrinamiento hacia un hombre o hacia una mujer de parte de un predicador, de parte de un pastor, que le hace poner los ojos en cosas pasajeras, en dedicarle tiempo a cosas pasajeras, ¿sí? Cosas de este mundo, ¿sí? A invertir tiempo, a tener los ojos puestos en las cosas perecederas, bueno, esas son cosas vanas, son cosas que nos separan de Dios, porque estamos invirtiendo en las cosas de la carne, para que entiendan un poquitito mejor. ¿Qué es algo vano? ¿Qué es algo perecedero? ¿Qué es algo de la carne? ¿Qué es sembrar en la carne? Todo lo que vos no te lleves de este mundo, el día que te vayas delante de Dios, son cosas perecederas, cosas vanas, que obviamente son vanidad y que acá se van a quedar. No te vas a llevar nada. Veniste desnudo al mundo, has venido al mundo desnudo y a la presencia de Dios vas a volver desnudo. ¿Qué quiere decir? De que lo único que te vas a llevar es lo que haya en tu corazón. El alerta de Jesús a través de Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ungido. ¿Sí? Porque eso es la palabra Cristo, es la palabra Christos del griego, que significa ungido. ¿Sí? Vendrán muchas personas que van a decir que están ungidas por Dios y a muchos se engañarán. ¿Cuál es el mayor error del cristianismo de esta era moderna, año 2020? Escuchan a sus predicadores, pero no escudriñan la palabra de Dios para ver si realmente lo que se les está enseñando es realmente lo que Dios quiere que aprendas. Es tu obligación como hijo de Dios escudriñar la palabra de Dios. Es tu obligación como hombre y mujer de Dios adentrarte en la verdad de Dios para ver si lo que te están enseñando, para ver si lo que estás escuchando y aún para ver si lo que estás haciendo tiene que ver con la vida o con el actuar de un hombre y de una mujer que dice que ama a Dios. ¿Se entiende? Pero justamente, como van a haber enseñanzas vanas, como van a haber hombres que se van a engañar a sí mismos pensando que después de sembrar cosas que son de la carne, van a querer cosechar cosas del espíritu, esos errores gravísimos de concepto, por no conocer la palabra de Dios, van a traer consecuencias gravísimas. ¿Cuáles van a ser? Las cosas de las que nos advierte el verso 4 y 5 de Mateo 24. En el final de los tiempos, lo que va a haber son personas engañadas, muy engañadas. Y a esos Dios les está advirtiendo, cuidado, están en tiempos finales, no dejen que nadie los engañe. Cuídense. ¿Cómo debemos hacer, pastor?
Bueno, ok. Para no ser engañados, debemos estar llenos de la luz de Dios, llenos de la luz del Señor. Salmo 119 dice, Salmo 119 dice, Salmo 119, verso 105, dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pastor, ¿cómo tenemos que hacer para no caer en estos errores? Lámpara es a tus pies la palabra de Dios y es lumbrera tu camino. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos la enseñanza de nuestro Señor de qué debemos hacer en este tiempo final para no caer en engaño, para no ser engañados. Conocer la verdad. ¿De qué se trata conocer la verdad? Conocer este maravilloso, perfecto, sagrado libro que es la palabra de Dios, que es la que te puede guiar en todo tu andar como hombre por esta tierra. Es lo que va a hacer de que vos puedas caminar de la manera que Dios quiere que camines. Porque en el lugar que vos encontrás que no tenés que mentir, es en la palabra de Dios. En el lugar que vos encontrás que no tenés que tener ninguna práctica incorrecta, es en la palabra de Dios. En el lugar que vos encontrás que no debes ser infiel ni que debes engañar, sino que te tenés que guardar en santidad. En el único lugar que encontrás que tus ojos tienen que estar limpios, santificados, purificados, sin mirar nada que lo contamine, es en la palabra de Dios. Y es por esa razón de que la palabra de Dios es tu lámpara, es la lumbrera de tu camino. Punto número 1. Para no caer en la condición de la iglesia de Mateo 24, verso 4 y 5, que es justamente una iglesia, no una iglesia, o sí, pongámosle ese título, una iglesia que va a estar bajo engaño, que va a ser engañada con facilidad, lo que tiene que suceder es justamente lo que tiene que suceder lo siguiente. Tiene que haber un pueblo, un hombre y una mujer que de verdad esté deseando y anhelando conocer más al Señor, y eso habla de conocer más la palabra de Dios. Primer pregunta de esta noche. ¿Cuánto tiempo le dedicás al estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicás a conocer a tu Señor? Porque es en este libro donde tenés plasmado el deseo de todo lo que a Dios le agrada. Aquel gran deseo de nuestro Padre Celestial de cómo debes vivir como hijo de Dios. Para no ser ese pueblo o ese cristiano a quien Jesús exhortó en este momento, cuidado, cuidado, mirad que nadie os engañe, lo que tiene que pasar es que vos tenés que entender la verdad. Si sembrás en la carne, no vas a cosechar del Espíritu, sino que si sembrás de la carne, vas a cosechar de la carne. Si sembrás odio, cosechás odio. Si sembrás infidelidad, vas a cosechar todo el dolor que acarrea la infidelidad. No te hagas preguntas, ¿por qué me pasa esto, Señor? Vuelvo a decir algo que dije en algún momento. Las pruebas deben de venir. Entonces, si vos te estás esforzando y estás viviendo una vida conforme a como Dios te pide, y vienen situaciones adversas y pruebas difíciles, bueno, las pruebas son aquellas que prueban tu vida y son aquellas que hacen de que vos seas formado en el carácter del Señor. Ahora, si vos entendés, y esto es para aquellos que tienen un corazón sincero, ¿no? Porque esto que yo digo ahora es para aquellos que realmente con un corazón sincero pueden reconocerlo, no a mí, sino entre usted, ahí, vos mismo, cara a cara con Dios, en tu dormitorio, en tu privacidad con Dios. Si vos mismo reconoces y decís, sí, Señor, yo estoy haciendo las cosas mal. Bueno, si estás haciendo las cosas mal, significa que estás sembrando en la carne. Y si estás sembrando en la carne, no esperes cosechar del Espíritu, porque es un error. Pero si no te lo enseñaron, entonces estás siendo engañado. Y yo hoy te lo estoy diciendo para que no caigas en ese error.
Sembrá en el Espíritu para cosechar del Espíritu. ¿Sí? No sean engañados. A Dios no se lo puede burlar. Entonces, para no caer en engaño, punto número 1, conocer la palabra de Dios en su totalidad. Esforzarnos por conocerlo cada día más. Sigue diciendo, y oiréis de guerras. Ahora, esta parte que viene ahora, yo quiero que miren por la... No miren, ¿no? Es un ejemplo que hago. Ustedes hagan de cuenta que están mirando por la ventana hacia afuera, ¿sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que todo lo que estamos viendo, principio de dolores son, ¿sí? Inevitable. Entonces os entregarán a tribulación, esto es una gran verdad, ¿sí? Acá es donde por causa de tu fidelidad, por causa de tu amor, tu pasión por Cristo, es muy posible que seas entregado a tribulación. Es muy posible, y estoy convencido, que en distintas partes del mundo hoy matan y mueren muchos cristianos por amor a Cristo, por causa de la verdad, ¿sí? Porque son fieles, porque no rechazan absolutamente nada de lo que el Señor, no niegan nada de lo que el Señor les pide que ellos hagan y ellos mueren como mártires por causa de Cristo, ¿sí? Tal vez no en este país, pero hay países complicados donde el cristianismo está literalmente prohibido y en esos lugares muere gente por causa del Evangelio. Así que esto también está pasando hoy. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, algo 100% real. Hoy, si sos un cristiano que de verdad guardás la palabra de Dios, miren, la palabra de Dios dice así, que los que son de Dios no pueden tener amistad con el mundo. Así que si el mundo está contento con vos como cristiano, hay algo que tenés que ver de tu vida. Porque el mundo no acepta lo radical de Dios. ¿Sí? Si vos sos radical en cuanto a la santidad, el mundo que no abraza la santidad no te puede amar. Entonces, si a vos te ama el mundo, si el mundo con vos se lleva bien, se lleva de la mano, quiere decir que hay cosas en vos que hoy vos tendrías que replantearte de tu vida. ¿Sí? Tendrías que replanteártelas. Verso 10. Acá viene otro tema importante de esta noche. Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán entonces. Nosotros vimos el día sábado sobre qué significaba esta palabra, tropezarán. La palabra proscopto del griego, ¿se acuerdan? Bueno, esta palabra proscopto era la palabra darse contra, ¿sí? Del griego, darse contra. Eso significa la palabra proscopto, ¿sí? Del griego. Tropezar, darse contra. Pero darse contra ¿de qué forma? Bueno, es muy peculiar lo que significa esta palabra proscopto, porque proscopto quiere decir darse contra darse contra lo mismo, darse contra lo mismo una y otra vez sin sensibilidad para notarlo. O sea que es alguien que una y otra vez cae en el mismo error y no logra tener la sensibilidad para decir, estoy fallando, estoy haciendo algo malo delante de Dios. Y ustedes van a decir, no, pero yo me doy cuenta de cuando fallo, ¿eh? Claro, claro, pero no tener... Miren, ¿se acuerdan que Jesús enseñó algo así? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Saben por qué dijo eso Jesús? Porque hay gente que ve su error, escucha y se da cuenta de su error, se da cuenta, pero no hace nada a cambio. Entonces, vos ver tu error y no cambiarlo, es como que veas y no veas, y es como si oigas y no oyeras. Como decía Jesús, viendo no ven y oyendo no oyen para que yo los salve. ¿Sí? Entonces, justamente la palabra proscopto quiere decir, o sea, este pasaje que leemos recién, el verso 10, muchos tropezarán entonces, lo que está queriendo decir es esto, muchos en ese tiempo van a darse contra lo mismo una y otra vez, sin tener sensibilidad para darse cuenta y cambiarlo. O sea que van a ser personas que van a estar viviendo en ese error, pensando que están bien delante de Dios, cuando en realidad no están bien delante de Dios. Si murieran en esa condición, estas personas estarían en un problema. Porque no irían a la presencia de Dios, sino que irían al lugar donde Dios
preparó para los que se convierten en sus enemigos, ¿sí? Dios no creó el infierno para nosotros, lo creó para Satanás y sus ángeles, para todo aquel que sea enemigo de Dios. Pero nosotros, si morimos en nuestros pecados, el problema está en de que hay un lugar preparado para aquellos que no están bien delante de Dios, aquellos que son enemigos de Dios, ¿sí? Morir en nuestros pecados nos convierte en enemigos de Dios. Pastor, yo me entregué a Cristo. Ok, yo necesito decirte esto. Si vos decís que te entregaste a Cristo y vivís una vida totalmente desacertada de la verdad de Dios, totalmente desviada de la santidad y de la verdad de Dios, yo tengo que decirte de que vos nunca llegaste a Cristo. Porque el que llega a Cristo da frutos dignos de arrepentimiento. El que llega a Cristo, la palabra de Dios dice de que esa persona cambia. ¿Por qué? Porque la luz ha entrado en él. Y porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Romanos 8 dice que los que son de la carne andan conforme a como la carne le pide. Pero los que son del Espíritu andan conforme a lo que el Espíritu les pide. ¿Sí? Por eso es de que aquel que dice que ama a Dios y no vive conforme a como Dios nos enseña, sino que vive en pecado, es una persona, tristemente, que no tiene sensibilidad para notar su condición. Lo ve, se da cuenta, lo reconoce inclusive, pero si no cambiás es porque no te diste cuenta, porque vos tenés que entender que una vida apartada de Dios, a donde te lleva, es a la perdición. Si yo hoy te dijera a vos, nos quedan 5 horas de vida porque un meteorito se va a estrellar contra la Tierra y catapum, se terminó todo, no hay más tiempo. ¿Qué harías? Las respuestas serían más o menos así. Me pondría en orden con esto, le pediría perdón a Dios, trataría de disfrutar los últimos 5, o sea, todas cosas que hablan de un compromiso con cambio, ¿sí? Si estabas peleado con alguien, resolverlo. Si estabas separado de tus papás, resolverlo. Esto es lo mismo. Si vos sabés de que por causa del pecado, si te moriste, vas al infierno, lo que tenés que hacer, si estás viviendo una vida que demuestra insensibilidad frente a lo que Dios te está pidiendo, es cambiar. Si no, lo que está sucediendo es de que no estás entendiendo de que la consecuencia de vivir una vida separada de Dios te manda al infierno. No lo estás entendiendo. ¿Se entiende? Ahora, esto es lo que dice el verso 10. Muchos tropezarán entonces. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 12 y 13. Primera de Pedro 2, 12 y 13 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No, espere, estoy leyendo cualquier cosa. Primera de Pedro 2. A ver, ¿estoy en Primera de Pedro? Sí. Versículo 2, capítulo 2, versículos 2 y 13. Ah, no estaba leyendo bien, perdón. Perdón. Capítulo 2, versículo 6. No sé qué es lo que anoté acá, pero estoy haciendo cualquier cosa. Capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Dice así. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Escuchen esto, acá viene el versículo importante de lo que veníamos hablando. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra. Mateo 24 dice, verso 10. Muchos tropezarán entonces. Dijimos que tropezar es la palabra proscopto del griego,
que significa darse contra lo mismo una y otra vez sin sensibilidad para notarlo. ¿Qué hay que hacer, pastor, para no caer en este error? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Bueno, porque muchos tropezarán entonces. ¿De qué se trata este tropiezo? Tropiezan en la palabra, en el estilo de vida que la palabra de Dios te marca como hijo de Dios. Eso es lo que va a pasar al final. Va a haber gente que va a tropezar justamente en la palabra, siendo desobedientes. ¿De qué se trata este versículo 10? Muchos tropezarán entonces, que en ese tiempo, o en este tiempo, lo que va a suceder es que va a haber gente que va a tropezar en la palabra por ser desobedientes. Lo que hay que hacer, lo que hoy tenemos que entender, es que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Para no ser parte de esta lista, donde el Señor dice, muchos tropezarán, entonces, lo que tenemos que entender es esto, lo que nos dice Primera de Pedro 2, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, Jesús, ¿sí? La palabra hecha carne, Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, ¿sí? Porque Jesús es el verbo hecho carne. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, lo que hacemos es mirar a Jesús. Si vos querés conocer a Jesús, tenés que mirar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, tropiezan en esto. Darse contra lo mismo una y otra vez sin sensibilidad para notarlo. A pesar de que lo tienen en la palabra de Dios, no tienen la sensibilidad para notarlo porque no la conocen, porque no están empapados de la verdad de Dios. ¿Se entiende? Y sigue diciendo, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sí? Consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. Tenés que ser obediente a la verdad de Dios. Sé obediente para no ser parte de esa lista de Mateo 24. ¿Sí? Sigue diciendo. Y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Sigue siendo parte de la realidad de ese tiempo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos pasajes que yo no me detengo, vuelvo a decir, si ustedes quieren recordar o hacer memoria o si tal vez no lo vieron, vayan al video anterior y ahí lo van a tener. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra multiplicado la maldad, es la palabra maldad acá es la palabra anomia, del griego que significa sin ley, ¿sí? Violación de la ley. Gentes que no tiene la ley atesorada en su corazón, ¿sí? Ahora, en Romanos 2, versículo 12 dice, Romanos 2, 12. Romanos 2.12 dice lo siguiente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores, y presten atención, acá está, el kit de la cuestión, the question of the question. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán
justificados. Estamos hablando del libro de Romanos. ¿Sí? Para aquel que dice, no, la ley, nada. Te lo está diciendo Romanos. ¿Sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El verso 12 dice, y por haberse multiplicado la gente sin ley, la maldad, la gente que viola la ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado gente que oye pero que no hace, por haber mucha gente que conoce o que son simplemente oidores de la ley y no hacedores, es que el amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Porque son oidores, no son personas que hagan, ¿sí? Verso 13 de Romanos capítulo 2 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Ser hacedores. Para no ser parte de esta lista de Mateo 24, verso 12, gente sin ley, lo que tenemos que ser es no simplemente oidores, sino hacedores de la ley de Dios, hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, Jesús hecho letra, Jesús hecho letra. Dice en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Vimos la vez pasada también, el día sábado, que esta palabra enfriarse es la palabra sujo, del griego. ¿A qué hace referencia sujo? A un enfriamiento lento. Y hicimos el ejemplo sobre cuando alguien tiene una sopa o un café con leche o un té caliente y agarra esa cucharita para tomar de a sorbitos. ¿Y qué es lo que hace antes? No es de que en eso caliente metés la cucharita y te la mandás en la boca, porque lo que pasa es que te quemás. Entonces, sujo hace referencia a algo así. La cuchara con la que levantás la sopa, soplás y después tomás. Luego de haber enfriado, con un soplido suave, ¿sí? Enfriamiento lento. Ahora, miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, versos 6 y 7. Ahí en Mateo 24 leemos de que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Por qué se iba a enfriar el amor de muchos? Bueno, porque iba a haber gente sin ley, ¿sí? Gente que muy oidora de la palabra, pero poco hacedora, ¿sí? Y la maldad iba a ser tan grande, ¿sí? La maldad que iba a estar dando vuelta, la gente sin ley, la gente que no, gente que viole la ley, ¿sí? Va a existir en tan gran número que el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Para que no nos pase esto, lo que dice acá, enfriarnos, miren lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo le había impuesto manos, había orado por ellos, los había consagrado a Dios, ¿sí? Al servicio, y habían sido avivados en el espíritu, pero no porque Pablo le impuso manos, sino que ahí es donde se encendieron al máximo, ¿sí? En ese momento. Eso fue algo instantáneo, o sea, es como cuando uno va y se encierra en su dormitorio y ora y Dios aviva el fuego. Bueno, miren lo que dice el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leo todo junto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir de que no se enfríe nuestra vida? Que tenemos que abundar del Espíritu Santo, del poder de Dios, del amor de Dios, del dominio propio. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hay dos mandamientos que encierran toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, cuerpo, alma y espíritu. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta ley dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, cuando en segunda de Timoteo nos dice de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de Dios, o sea, porque de eso se trata, estar avivados, estar llenos del poder de Dios, que se va a ver reflejado en el amor y en el dominio propio. Lo que está hablando es lo siguiente: todo lo que está relacionado con el amor, tanto seas a Dios como al prójimo, está hablando de de aquel actuar correcto de parte tuya, demostrándole tu amor a Dios, cumpliendo su palabra, y que cumplir su palabra habla de demostrar ese amor que tenés hacia tu prójimo, porque cada mandato que Dios te dejó plasmado en este libro, cuando lo pones en práctica hacia tu prójimo que tenés al lado. Porque cuando Jesús te dice no mientas, la palabra de Dios, que es la que nos enseña que no tenemos que mentir al otro, porque eso es lo que a vos no te gusta que te hagan. Yo te pregunto, ¿a vos te gusta que te mientan? Yo sé que la respuesta es un no. ¿Te gusta que te insulten? La respuesta es no. ¿Te gusta que te engañen? La respuesta es no. Entonces no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Entonces, de la misma manera que ames a tu prójimo, perdón, de la misma manera que te amás vos, tenés que amar a tu prójimo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que no suceda lo que dice el verso 12? Que mi amor se enfríe. Bueno, mantener avivado el fuego del don de Dios que se te ha dado. ¿Sí? Pablo no te oró a vos, pero Dios te llenó de su fuego. Mantenerlo avivado. ¿Cómo? Rechazando la actitud cobarde de todo aquel que dice que ama a Dios y que en realidad actúa de manera incorrecta. ¿Sí? Porque eso habla de cobardía. Cuando vos no podés amar al otro de la misma manera en que te amás a vos mismo, sos cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque obviamente de que solamente un valiente se anima a amar a la persona que lo odia, como dice la palabra de Dios. Ama al que te odia, ponle otra mejilla. Si alguien te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Al que te pide prestado, no le pidas que te lo devuelva. Eso habla de una actitud de valentía de parte de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. La cobardía habla de la poca llenura del Espíritu Santo y habla del poco dominio propio que tenés. ¿De qué se trata el dominio propio? Bueno, justamente de vivir una vida conforme a como Dios te pide, diciéndole no a la carne porque tenés dominio propio y dejando que el Espíritu Santo obre conforme a su voluntad dentro de tu corazón. Y obviamente que eso se tiene que ver reflejado de tu vida hacia afuera, ¿sí? De tu vida hacia afuera. O sea, tenés que ser una carta bien leíble, 100% que se vea, de que realmente lo que decís que sos, sos. ¿Sí? Por último dice en el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? La palabra esta, perseverar, es una palabra parecida al término paciencia. ¿Se acuerdan que paciencia significa hupomoné, del griego, ¿no? Que significa perseverar, no bajar los brazos, ¿no? Esa perseverar, continuar en la verdad de Dios, en lo que la verdad de Dios, confiar ciegamente en aquello que la verdad de Dios te enseña. Bueno, la palabra perseverar es la palabra del griego hupomeno, muy parecida, ¿sí? Que significa quedarse bajo. ¿Bajo qué? Bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Sufrir, resistir, a pesar de que sufras, a pesar de que vengan situaciones adversas, resistir quedándote bajo la cobertura de Dios. Eso quiere decir, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que cuando dice de perseverar, está hablando, quédate bajo la cobertura de Dios a pesar de que estés sufriendo, resistí ahí abajo, que cuando llegue el fin vas a ser salvo.
Amén. Eso es lo que dice el versículo 12. Ahora, en Apocalipsis 3, versículo 11, dice lo siguiente. Apocalipsis 3, 11. ¿Cómo tengo que hacer, pastor, para... ¿Cómo hago? Bueno, justamente, quedándote bajo su cobertura. Pero Apocalipsis 3, 11, miren lo que dice. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Lo que tienes de qué? De Dios, la palabra de Dios. Todo lo que Dios sembró en tu corazón, en tu vida, de su palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Resumen final. Mateo 24 tiene 4 puntos o 5 puntos importantes que hemos visto en esta noche. Hoy hemos hablado sobre no ser engañados, lo vimos la vez pasada también, sobre de qué se trataba el engaño. La vez pasada también vimos sobre de qué se trataba de que muchos iban a tropezar, hoy también lo vimos. La vez pasada vimos sobre que se iba a multiplicar la maldad y hoy también lo vimos. Vimos de que vimos de que el amor se iba a enfriar la vez pasada y hoy también lo vimos. Y hoy también vimos, como la vez pasada, que debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Resumen. Para no ser engañados, tenemos que recordar esto, lo que dice Salmos 119. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestras vidas. Debes conocer la palabra de Dios. Punto número 2. Para no tropezar, para no darte contra lo mismo una y otra vez, tenés que recordar lo que te dice Primera de Pedro capítulo 2. La piedra, te lo voy a leer bien para no decir cualquier verdura. La piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan. Para vosotros, pues, los que creéis, es el precioso. Jesús es nuestro precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, Jesús, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Punto número 2. Para no darnos contra lo mismo una y otra vez, con esa insensibilidad que da la sensación como que no pueden ver, no pueden notar. Eso es lo que pasaba ahí en Mateo 24, las personas que tropezaban, ¿no? Esos que veía que Jesús decía que iba a suceder, que iban a tropezar. Lo que tiene que existir en nosotros es que tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, no siendo desobedientes. Punto número 3. Se va a multiplicar la maldad, la gente sin ley, la gente que viola la ley. Pero nosotros tenemos que recordar lo que dice Romanos capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Punto número 4, el amor de muchos es verdad, se va a enfriar al final. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Porque va a venir y va a soplar ese enfriamiento lento sobre nosotros, va a querer enfriarnos. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que dice 2 de Timoteo, avivar la llama del Espíritu que fue depositado en nosotros. No siendo cobardes, sino valientes. Amando a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por último, perseverar, quedarnos bajo la cobertura de Dios. Por más que venga el sufrimiento, resistir debajo de su cobertura, para que aquel que resista hasta el fin sea salvo. Y como dice en Apocalipsis 3, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Retén lo que tienes de Dios para que nadie robe tu corona. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque una vez más nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra.
Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y nos sigues preparando, Señor, para ese momento donde tú vengas a buscarnos. Este mensaje es la enseñanza que necesitamos para estar alertas. Como leímos al principio, velad pues en todo tiempo, orando, sabiendo que tú vienes imprediciblemente, sin que nosotros sepamos cuándo, para que en ese momento cuando tú vengas nosotros estemos listos. Ayúdanos, Señor, a valorar, a atesorar toda esta verdad en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Ayúdanos a andar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, yo lo que te pido es que fortalezcas a mis hermanos. Fortalécelos. Llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, a entender y a comprender todo lo que se ha enseñado, para que lo puedan poner por obra. Yo te doy gracias, Señor. Inúndalos de tu poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Dios, sobre cada uno de ellos. Yo te doy gracias porque sé que lo que has comenzado lo vas a concretar y lo vas a terminar, Señor, porque tú eres fiel, Dios. Y que cuando tú vengas, cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres que podamos ser tenidos por dignos para irnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, encomiendo a tu iglesia en tus manos, cuídala y protégela. En el nombre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Presta atención a cada punto, anotátelo y sobre todo, no seas un simple oidor, sino un hacedor. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Maranata. No olvides de que el Señor viene pronto. Prepárate para que cuando Él venga estés apto, estés preparado. Dios te bendiga. Paz.